ser directa como puede ser directa también. En San Marcos generalmente la pregunta es directa, o sea, apunta de manera así eficaz a algo en particular. De pronto, si ves que una persona está saliendo con su sombría, obviamente para tú poder hacer una conclusión lógica, una deducción, tienes que saber qué cosa es una sombría, ¿no es cierto? Solo así podrías llegar a hacer, pues, a descubrir el dato. Entonces, ¿por qué tendría que salir esa persona con su sombría? Obviamente no vas a pensar, pues, que sale porque va a llover, ¿no? No hay forma. Evidentemente sale con sombría porque quiere protegerse en los rayos solares. Eso está sobreentendido. Eso no te va a decir el texto. Se supone que en esa pregunta te mide la capacidad de mostrar la información. La información no aparece en el texto de manera literal, sino lo tienes que mostrar tú. Y ese mostrar implica tener conocimientos previos. Si no tienes conocimiento previo sobre lo que te están preguntando, entonces se complica en algo contestar esa pregunta. ¿Bien? Y la otra, obviamente, tienes que ubicar esa pregunta en particular en el texto, ¿no? ¿A qué parte se refiere? Si se refiere a todo el texto o se refiere a una parte, ¿bien? De manera particular, a algún lado del texto. ¿Bien? Entonces, las preguntas muchas veces se refieren a alguna parte o se refieren a todo el texto. Si se refieren a todo el texto, dicen del texto. Si no, puntualizan esa partecita. Entonces, si veo que una persona usa lentes, o sea, pues en mi caso, bueno, usa lentes, entonces eso implica pensar que soy mono, me queda bonito, o sea, ¿qué implicaría? ¿Por qué tendría que usar lentes? Porque se supone que tengo problemas en mi vista, ¿no? Tengo no sé, pues de pronto soy corto de vista, no visualizo bien, entonces lo cierto es que tengo problemas en mi vista, por eso uso lentes. Eso está sobreentendido. Bien, entonces la inferencia no aparece de manera literal en el texto, sino lo tienes que inferir a partir del texto, a partir del dato que te proponen. Bien, entonces vamos a hacer un breve repaso de las diferentes inferencias que hay y luego vamos a abocarnos a los tipos de inferencia que plantea San Marcos y finalmente vamos a concluir pues hablando de la deducción, ¿no? Porque una cosa es la deducción, ¿no? Sino que la deducción es un tipo de inferencia. Bien, la deducción es un tipo de inferencia, solo que muchas veces se toma como sinónimos, sino que es un tipo de inferencia. Una inferencia es un dato que está sobreentendido en el texto. Es un dato que no aparece de manera literal en el texto. ¿Bien? Entonces, una deducción es otra cosa. Una deducción obviamente hay un procedimiento, ¿no? Vas de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, o en todo caso vas pues de manera escalonada. Entonces, por eso cuando se habla de tipo de deducción, o de inferencia, referidos a las premisas, sea la deducción, inducción y abducción, eso es otra cosa. Vamos entonces con esta primera parte. Inferencias en la comprensión lectora. Algo pequeñito, ¿no? Siempre es bueno hablar de la etimología. Bien, en todo caso, la etimología. Si queremos conocer a fondo el origen etimológico del término inferencia, tenemos que proceder a trasladarnos hasta el latín. Ahí encontraremos que aquel es el resultado de la suma de tres partes claramente identificables. El prefijo in, que puede traducirse como hacia, el verbo ferre, bien, que puede establecerse como sinónimo de llevar, llevar hacia, y finalmente el sufijo ia, que es equivalente a la acción o cualidad. O sea, cualidad de llevar hacia afuera o hacia adentro algo en particular. O sea, si es inducción o es abducción o qué cosa es. Entonces, lo cierto es que debes mostrar la información, ¿no? Sacar, llevar hacia afuera algo, un dato en particular, un dato que está oculto ahí. ¿Sí? Si veo que una persona sale con sus maletas, entonces, ¿qué podría deducir yo? ¿Qué podría inferir yo? ¿Por qué tendría que salir esa persona con su maleta? ¿Se va a estudiar? ¿Se va a trabajar? Porque una cosa es el maletín, otra cosa es la maleta, otra cosa es la mochila, otra cosa es la bolsa, otra cosa es el saco, otra cosa es el cosalío, son cosas distintas, ¿sí? Obviamente sirven para varias cosas, para introducir varias cosas, pero ¿por qué tendría que salir esa persona con sus maletas? ¿Sí?
A ver, te leo en el chat. A ver, ¿por qué tendría que salir esa prenda? Así es, Lozano, muy bien, se iría de viaje, lógico, ¿no? O sea, las maletas es evidentemente para meter las prendas personales y seguramente puedes partir de viaje, es lo lógico. Pero mira, la inferencia se simplifica cuando tú conoces obviamente el dato, no conoces el dato en sí, porque si no conoces el dato es más complicado. Ahora, si yo digo, por ejemplo, una inferencia lexical, ¿no? Aquella dama se va se va bien chic a aquella fiesta. Oiga, se va bien chic a aquella fiesta. Digo, se infiere que chic es equivalente a, esa es una inferencia, por ejemplo, lexical. Obvio, quien conoce algo de palabras automáticamente se cuenta qué implica chic, ¿no? ¿Qué cosa es chic? Así es. Oiga, Lozano se pone insoportable. ¿Eh? Bien, oiga, chic es elegante, ¿no? Elegante, arreglado, bien, alineado, acicalado, aderezado, o sea, son sinónimos. Bien, eso es chic. Eso, por ejemplo, no está en el texto. Si no conoces qué cosa es chic, simplemente no contestas nada. Quizás el contexto te apoye, pero hasta ahí nomás. Pero evidentemente chic es elegante, ¿no? Elegante, lujoso. Bien, prosigamos entonces aquí. La palabra inferencia proviene entonces del latín medieval inferintia, que significa llevar en, o sea, llevar en ella una información que está oculta. Bien, ¿qué cosa es una inferencia? Una inferencia es una conclusión u opinión a la que se llega tomando en cuenta evidencias o hechos conocidos. En lógica, una inferencia se define como el proceso de derivar consecuencias lógicas de las premisas asumidas. O sea, es un proceso cognitivo que consiste en sacar conclusiones lógicas a partir de premisas propuestas en el texto. Mira, proceso cognitivo que consiste en sacar una conclusión lógica a partir de datos presentados en texto. ¿Bien? De pronto, la señorita Lozano está con su gabán. Por lo tanto, ¿qué se podría concluir? ¿Por qué Lozano tendría que estar con su gabán? ¿Bien? Bien, o sea, ese dato, o sea, si conoces el concepto gabán, obviamente, pues, te luce, ¿no? Automáticamente, bueno, ahí, por ejemplo, la inferencia se llama directa, una inferencia directa, ¿no? Porque hace frío. Bien, la señorita Lozano usa un gabán porque hace frío. Es lo lógico, porque el gabán es una prenda justamente que se usa para abrigarse, ¿no? Para sopesar el frío. Bien, una premisa, y aquí me oculto, bien, porque si no, no puedo ver los datos que están ahí. Una premisa también se define como una proposición dada, como, como cierta, de la cual se saca una conclusión en algunas cosas. La inferencia no es lógicamente derivable de las premisas asumidas, pero posee cierto grado de probabilidad relativas a esas. O sea, para que yo saque o haga una conclusión lógica, debo asumir que las premisas son ciertas. Bien, premisa cierta, conclusión necesariamente cierta. Esa es obviamente la deducción, mira. Premisa cierta, conclusión necesariamente cierta. Cuando uno habla de deducción, el autor que más tiene relevancia en ese tipo de operaciones es Charles Peirce. Bien, es una autoría en deducción. Pero una cosa es la deducción, no te olvides, y otra cosa es la inferencia. La inferencia es mucho más general que la deducción. ¿Bien? No te olvides que cuando la pregunta está referida a la inferencia, la respuesta nunca va a aparecer en el texto. Nunca. Hay una variedad de preguntas, ¿no? Puede ser por la palabra, puede ser por un dato, puede ser por un dato general, por el futuro, o por el pasado, por quien escribe, o una cantidad de preguntas de inferencia. La deducción es otra cosa. Entonces, quien hace bastante aportes acerca de la deducción es Charles Peirce. ¿Bien? De ahí un dato o algunos datos que hemos extraído para sustentar lo que estamos expresando ahorita. La investigación sobre la inferencia y los argumentos se vio enriquecida con el trabajo del filósofo y matemático Charles Sanders Peirce. Se realizó contribuciones significativas a la teoría y a la metodología de la inducción y descubrió un tercer tipo de razonamiento o inferencia, la abducción. Hasta antes que Peirce ingrese
obviamente al desarrollar este tipo de actividades solamente se conocía la deducción y la inducción, pero una vez que él ingresa incluye pues la abducción también. De este modo la clasificación de Peirce abarca 3 tipos de inferencia distintas, aunque no totalmente independientes: la deducción, la inducción y la abducción. La deducción se usa así tal cual en la lógica, ¿no? Se plantea premisas, ¿no? Premisa, ¿no? Todas las mujeres son lindas. De pronto, pues, Margaret es una mujer, entonces se concluye que Margaret es linda, ¿no? ¿Bien? Eso, evidentemente, pues, es un procedimiento que se hace en la lógica. La inducción sería al revés, ¿no? De casos particulares llegar a un caso general. Y la abducción, evidentemente, es una especulación no necesariamente cierta. Ahí vamos, ¿no? Clase de inferencia según Charles Peirce. La deducción es lo que usualmente se usa como equivalente a inferencia. Repito, la inferencia es mucho más general que la deducción. La deducción es mucho más restringida, más sucede en la lógica y es más, es un procedimiento a partir de premisas. La deducción es el proceso de derivar una conclusión a partir de los axiomas y hechos dados, es decir, sacar una conclusión basada en el conocimiento disponible y las observaciones. La conclusión puede extraerse aplicando la regla ponendo ponens o modus ponens. Bien, a partir de las premisas hay un procedimiento para llegar a una conclusión lógicamente cierta. Esa regla de inferencia se establece que si se sabe que tanto P como P entonces Q son verdaderas, puede concluir que también debe ser verdad. La inferencia por deducción también se conoce como inferencia lógica. Y en ese caso se plantea sino premisas. Y es más, hay cuantificadores también. Por ejemplo, premisa 1. Todos, lo usual cuando te ponen que es sobre Sócrates, si no me equivoco, ¿no? Todos los mamíferos poseen glándulas mamarias, todos. Oiga, todos, pocos, algunos, ninguno. Oiga, son cuantificadores, son palabras que denotan cantidad. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la deducción siempre se va de lo general a lo particular. Todos los mamíferos poseen glándulas mamarias. ¿Sí? Las ballenas son mamíferos. Por lo tanto, las ballenas tienen glándulas mamarias. Es una conclusión. Ese es un dato que no muestra el texto, pero a partir de estos 2 datos los estamos sacando, pues, y estamos concluyendo que necesariamente las ballenas tendrán glándulas mamarias también. Mira, en la deducción entonces hay premisas. En la deducción hay cuantificadores. Y la conclusión va a ser necesariamente cierta siempre y cuando tú asumas que cada premisa es cierta. Bueno, premisa cierta, conclusión necesariamente cierta. Ahora, la inducción, bien que es un procedimiento diferente a él, mientras que acá se va de lo general a lo particular, en la inducción se va de lo particular a lo general. Obviamente en comprensión de textos se usa muy poco ese procedimiento, más se usa la deducción. ¿Sí? En la inducción implica derivar una regla general de observaciones particulares o específicas. Ese tipo de razonamientos es lo opuesto a la deducción. Básicamente significa extraer las conclusiones o inferencias a partir de varios datos, pasando de lo específico a lo general. Los científicos lo usan en el razonamiento inductivo para formar hipótesis y teorías. Se usa, pero la inducción no es concluyente, no es contundente. El hecho que ocurra algo acá no implica que en todo sitio va a ocurrir. Entonces, sí es verdad, se usa, pero como una mera hipótesis. La inducción, así siendo rigurosos, no es contundente, no es 100% usable. Si así yo digo, por ejemplo, ¿no? Las mujeres del Perú, mira, las mujeres, se me ocurre, por ejemplo, Margaret es una mujer que vive en Lima y es muy fuerte, ¿sí? Y luego digo, de pronto, Marjorie es una mujer que vive en el Ausino es parte de Lima, y es muy fuerte.
¿Está bien? Yo no puedo decir a partir de esos dos casos, decir no, que las mujeres del mundo son fuertes. Eso es, por ejemplo, una inducción. No es una conclusión válida. Pues. No es un... Entonces, eso es inducción. La inducción implica derivar una regla general a partir de observaciones particulares o específicas. Este tipo de razonamiento es lo opuesto a la deducción. Básicamente significa extraer las conclusiones o inferencias a partir de varios datos, pasando de lo específico a lo general. Ahí van las proposiciones. Bien, Sinchi, Pilar, Morena, Mauricio son profesores, son colegas míos. Sinchi duerme menos de 6 horas y despierta cansado. ¿Bien? Pilar duerme menos de 6 horas y despierta cansada. Morena duerme menos de 6 horas y despierta cansada. Mauricio duerme menos de 6 horas y despierta cansado. A partir de estos datos particulares, yo no puedo sacar una conclusión general. Sin embargo, esa sería la conclusión, la inferencia sería eso, ¿no? Si una persona duerme menos 6 horas, despierta cansado. Bacán. Eso es un dato general. No necesariamente se va a cumplir en el mundo o en todo el Perú. Bien, te dije, ¿no? Ellos además son colegas, dije yo. Entonces, no necesariamente se va a cumplir. Bien, esa es una inferencia. ¿Qué cosa es una inferencia en síntesis? Es mostrar un dato que no aparece en el texto de manera literal. Eso es la inferencia. La inferencia es es un dato que está oculto en el texto. Para eso necesitas experiencia. ¿Bien? Si digo que del pensil de mi casa corté esas flores para ti, entonces te hago, dos preguntas de inferencia. En el texto se infiere que pensil es equivalente a, es fácil. ¿Por qué extraje esas flores para ti? ¿No es cierto? Ahí tú podrías decir, profeta, pensil en ese caso sería equivalente a jardín. Chévere, así es, jardín. Ahora, si yo te digo, del pensil de mi casa extraje esas flores para ti, se deduce que el terreno donde crecen esas flores son, ahí tienes que tener tu conocimiento de geografía. ¿Cómo podría ser ese terreno? Un terreno fértil, infértil, páramo, seco, desértico, ¿qué sería? Ahí ya no te puede ayudar ya. Entonces, ahí ya necesitas conocimiento de geografía. Entonces, para la inferencia, tú tienes que mostrar la información. ¿Bien? ¿Bien? Tienes que mostrar la información. Y a partir de ahí, obviamente, pues es más fácil hacer esa conclusión lógica. ¿Bien? La respuesta acá, efectivamente, como bien dice la señorita Lozano, obviamente es un terreno fértil, ¿no? Por eso, evidentemente, crecen las flores con facilidad. ¿Bien? Esa es la respuesta. Prosigamos. Ahora, la abducción. La abducción es otro tipo, obviamente, de inferencia. Bien, es una tercera, en todo caso, un tercer aporte que hace Peirce dentro de la deducción, inducción, hace la abducción. Ahora, ¿en qué consiste la abducción? No se usa eso, por si acaso, en pregunta de comprensión lectora. Quizás en la contratación de personal, sí, bueno, pero no, obviamente, una pregunta de comprensión de textos. Ese tipo de inferencia es parte de un conjunto incompleto de observaciones. Entonces, esto es especular. Está basada en hacer y probar hipótesis utilizando la mejor información disponible. A menudo implica hacer una suposición luego de observar un fenómeno para el cual no hay una explicación clara. El hecho que yo vea, por ejemplo, a un compañero nuestro en el paradero con una mujer y a las 2 horas le veo mira con otra mujer y a las 3 horas le mire con otra mujer, oiga, eso no me da derecho a decir pues que es un mujeriego, ¿no? Esa es la abducción. De pronto puede ser que haya sido su mamá, su hermana, su tía,
pero no, yo llego a esa conclusión, por ejemplo, eso es abducción, ¿bien? Ahora bien, vamos a suponer que sea cierto ya. Voy a suponer que lo vi abrazando y le está dando un besito. Eso tampoco me da derecho a generalizar, ¿no? O sea, aparte, o sea que los hombres de la usina son mujeriegos. Eso es una abducción. Un ejemplo de esto son los diagnósticos médicos basados en los resultados de las pruebas. Profeta, ¿cómo así? Claro, no, o sea, va, dice, automáticamente dan una especulación, ¿no? Va, tienes la orina un poco oscura, está mal de los riñones. O como el test que utilizan los psicólogos, ¿no? El mismo test para todo el mundo, ¿no? Y por ahí que no tienes una respuesta, de pronto, bueno, se está mal, estás loco, qué sé yo, ¿no? ¿Qué te diagnosticarán? Pues, ¿no? Son decisiones los jurados de los juicios sustentados en las evidencias que se presentan. También es otro tipo de abducción. Obviamente, la abducción lidia, pues, obviamente con la comprobación. Ya no es como la deducción, no es como la inducción, sino aquí obviamente es un poco más complejo, que no necesariamente se va a cumplir. Tipo de inferencia en el contenido textual. Cuando uno lee, evidentemente hace ciertas cosas, ciertos procedimientos. Uno no es que consiga así por así los datos. Hay una lectura inferencial, hay una lectura literal. Las lecturas inferenciales, evidentemente, es mostrar todos los datos que están ocultos, ¿no? Al hablar de la comprensión lectora en el nivel inferencial, es necesario aclarar que dentro del texto se distinguen distintos tipos de inferencias. Así pues, se encuentran inferencias de tipo léxicas, así es. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Y aquel humano jorobado, sostenido en su bastón, avanzaba lentamente. Parece ser que los años hicieron mella en él. Oiga, se deduce el texto que la persona a quien se refiere es, sino ¿qué va a decir, viejo? ¿Vas a decir senil o vas a decir longevo? ¿Quién crees que sea? ¿Viejo, senil o longevo? Dije que avanzaba lentamente, sostenido sobre su bastón. Ahí mira, ya tiene que saber algo de precisión léxica, algo de sinónimos. Entonces, uno sabe sinónimos en la medida, obviamente, en la medida que leen. Ahora bien, ahí la respuesta correcta, ¿sabes cuál es? ¿Cuál de las tres? Eso es inferencia léxico. Es una persona longeva, ¿no? Ahora, no puede ser viejo porque viejo es muy general, muy amplio. Yo estoy haciendo referencia a algo en particular. No podría ser senil porque el senil tiene pocas facultades físicas. Entonces aquí es longevo. Un longevo si es una persona de avanzada edad y evidentemente por la edad que tiene, no avanza de manera rápida, ¿no? Avanza pues de forma lenta. Inferencias léxicas, inferencias enunciativas, inferencias referenciales, macroestructura, hay distintos tipos de inferencia. Las inferencias léxicas y referenciales, ¿qué cosa es? Esa inferencia tiene que ver con la disposición y conocimiento de los estudiantes para reconocer y usar las relaciones que se establecen entre cadenas semánticas y el microestructural. Otro ejemplito. Si digo yo, la mesa es sólida, del texto se deduce que ¿cuál de los términos es un sustantivo? Eso ya no te voy a poder apoyar yo, pues. Se supone que tú conoces categorías gramaticales, ¿no? La mesa es sólida. Se deduce el texto que ¿cuál de los términos es un sustantivo? ¿Sí o no? Por tu gran desconocimiento del lenguaje, seguramente, profeta, el sustantivo es mesa. Obvio. Pero eso ya no te voy a decir ya, está en el texto, pero no se muestra de manera literal. Eso es una inferencia directa. ¿Bien? Entonces, toda pregunta inferencial, amigo de ese siglo, nunca va a aparecer en el texto. Si aparece ya no es respuesta ya. Toda pregunta inferencial implica conocimiento previo. Entonces, ubica tu pregunta en el texto, ¿no?
Con base en lo anterior, se puede inferir que las inferencias microestructurales establecen relaciones semánticas con términos que pertenecen a un mismo campo semántico, obviamente. ¿Qué categoría gramatical se está refiriendo? Sinónimos, conector lógico. Es una serie de cosas que yo podría plantear también. Como que he planteado ahora en su examen, que vas a tener al final. Bueno, he creado un texto, a partir del texto le he planteado, mira, 4 preguntas inferenciales, creo. Las inferencias enunciativas. Es inferencia, bueno, porque uno a medida que va leyendo, obviamente va haciendo anticipaciones, ¿no? Uno no se va quedando solamente con la información, sino tu conocimiento, más el conocimiento del texto, hace que vas haciendo anticipaciones. Esas se enmarcan dentro de la identificación de la situación de enunciación. Ese proceso implica inferir con respecto a la forma en que se presentan las situaciones dentro del texto entre el enunciador y el enunciatario. Esas relaciones entre el escritor como autor del texto y el lector como su intérprete se refiere a las conexiones que se pueden establecer entre el contexto plasmado en el escrito y el conocimiento sobre el tema del 15 lee. O sea, cuando yo te pregunto, ¿no? Si de pronto empiezo a hablar de los animales con pasión y te menciono y particularizo, por ejemplo, las mascotas como el perrito, ¿quién crees que podría estar hablando de ese texto? ¿Quién crees que ha escrito ese texto? ¿Un biólogo? ¿Un veterinario? ¿Un amante de los animales? ¿O un psicólogo o un profesor? ¿Quién crees eso? Ese es obviamente hacer enunciativa, hacer anticipaciones. ¿De que aquí me sería referir? Si alguien habla con pasión de los animales, y luego particulariza y habla de las mascotas, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Un veterinario? ¿Un biólogo? ¿Un amante de los animales? ¿Un profesor? ¿Quién crees que sería? ¿Sí o no? Si habla con tanta pasión de los animales, ¿bien? Evidentemente, pues, uno era profeta, un veterinario, pero él no va a hablar, ¿no? Él en todo caso es el que cura, ¿no? Entonces, si habla con tanta pasión y luego particulariza, entonces un animal es un amante pues, de los animales. Eso se deduce. Yo no lo dije, sino a partir de los datos que se muestran, tú deduces eso. Las inferencias macrotextuales. La inferencia macrotextual, según lo anterior, corresponde a las ideas principales y secundarias. Así es. Recuerda que el tema no siempre va a estar en el texto. Muchos textos tienen el tema en el texto literal, pero algunas veces no está. Igual que la idea principal no aparece en el texto de manera literal, sino lo tienes que deducir. A eso se refiere con las inferencias macrotextuales. Pero a mí me vacila esta partecita, y justamente lo que hace rato estamos haciendo. Al hablar de los elementos paratextuales, se hace referencia a los medios que están al margen de la lectura, pero que soportan su presentación, como son los títulos, las portadas, las ilustraciones. Y tú mira, acostúmbrate, cuando tú leas un texto, tú deduces automáticamente cuando lees una o dos o tres palabras, automáticamente, ese es un texto de historia, ese es un texto de matemática, automáticamente tú deduces, ¿no? Ya le das una prefiguración. Bacán, este texto de filosofía, ¿no? Entonces ya eso te da pues una forma distinta a proceder en la lectura, ¿no? O sea, no es lo mismo leer un texto de filosofía que leer un texto de literatura, ¿no? Ni es lo mismo leer un texto de ciencia, son procedimientos distintos, ¿no? Entonces, si tú encuentras la palabra biología, bacán, entonces este es de ciencia. Si por ahí encuentro la palabra axiología, bacán, este texto es filosofía. Si por ahí encuentro la palabra caral, bacán, este texto es de historia. O sea, ya uno prefigura ya. Y eso es importante porque también por la extensión, me refiero a la dimensión del texto, uno también pues se motiva, ¿no? Es un texto de 2 páginas, su madre, tanto, ya desde ahí empezaste mal, porque está deduciendo que el texto va a ser complicado, ¿no? Y tal vez ni siquiera es complicado, simplemente tiene pues muchos párrafos, pero la información es ahí nomás. Entonces, evita eso. Cuando iniciamos ese ciclo, elige que tener hábito por la lectura. La inferencia en la comprensión de lectura.
Bien, diferencia entre suposición e inferencia. Pero antes, la inferencia en la comprensión lectora, ¿qué implica? ¿Cómo debes proceder acá? Bueno, profeta, hace rato ya nos he dicho tantas cosas. La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Cuando una proposición se sigue de otras, de ese modo se dice que estas implican aquella. La inferencia es el objeto del estudio de la lógica. La suposición, observa lo que es la suposición, o sea, no te equivoques, una cosa es suponer y otra cosa es inferir. Es la realización de conjeturas sobre alguna cosa. A través de indicios, lo supuesto se da por sentado cuando aún no sucedió. ¿No es cierto? Ves que tu enamorado no llega, y tú alucinas y dices, uy, debe estar seguramente con ella o con él. ¿Bien? Pero tú no, mira, solamente tu pensamiento es eso. A ti no te interesa si hubo congestionamiento, de repente no tuvo pasaje y se tuvo que ir caminando. No piensas en eso, simplemente piensas en que te engañaron. ¿Sí o no? Aún no sucedió. O pese a que no existan pruebas al respecto. O de repente nunca salió de su casa, ¿no? Pero ya existe anticipación. Ese es suponer. En cambio, una inferencia sí se puede comprobar. Una inferencia sí se puede comprobar. Es la acción y efecto de inferir. La inferencia surge a partir de una evaluación mental entre distintas expresiones que, al ser relacionadas como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica. O sea, sí hay lógica, ¿no? Bacán, si me dijo que salió a las 5 y usualmente el carro se demora media hora en el peor de los casos y son las 6, evidentemente algo ha pasado ahí. Eso sí tiene lógica. No es evidentemente de frente suponer algo, un hecho. Comprender un texto en nivel inferencial, obviamente recontra tranca. Interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente, el autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explícitas en el texto. El autor comunica las ideas de forma indirecta. El lector debe tomar los elementos explícitos en el texto o en la pregunta, establecer las relaciones entre ellos para finalmente inferir o extraer las ideas que el autor no plasmó, pero que sí quiso comunicar. Así es. Si digo, por ejemplo, no sé, se me ocurre poner, si digo que Brian, oiga, mira, Brian, fue a dar su examen y ahora está rapado, entonces, ¿qué concluyo? ¿Qué pasó con Brian? ¿Está loco y se rapó? Se fue al examen, ¿eh? Y ahora está rapado. A ver, profeta, ¿no? Si está rapado, o sea, si está peladito. Entonces, ¿qué implica? Que ella es cachimbo, ¿no? O sea, alcanzó una vacante. Lógico. Ahora, ¿qué pasa? Si veo que Damaris sale temprano de su casa llevando documentos y en esos documentos está su currículum vitae o vitae, entonces, ¿qué se podría deducir de Damaris? ¿Por qué Damaris está con su currículum vitae y saliendo tempranito? Damaris, habla, vamos. ¿Qué dice Damaris? ¿Qué pasó ahí? Así es, Brian, lo máximo. Gracias, señorita Lozano. Gracias, Brian. Claro, está buscando trabajo o se va a buscar trabajo. Es lo lógico. Oye, Damaris, ¿y tú cuándo escribes Damaris? Profe, ya escribo pronto. En el verano. Faltan 3 semanas. No, perdón, falta una semana para el verano. El verano empieza el 22 de diciembre. Mientras las letras caen, prosigamos.
La lectura inferencial. Ese punto es importante. Es la fase en la cual el lector elabora suposiciones a partir de los datos que extrae el texto. Suposiciones, que no es inferencia. En ese nivel se busca relaciones que van más allá de lo leído. Así es, por eso necesitas experiencia, conocimiento previo. Explicando el término más ampliamente. Obvio, si te dicen, del texto se infiere que entre Caral y Chimú, Caral es una cultura inca, pre-inca, ¿qué cosa es? Eso ya no te va a decir el texto. Se supone que tú has llevado historia del Perú durante varios años y se supone que cuál es cuál, ¿no? Entonces se supone pues que hace alusión a una cultura pre-inca, Caral, ¿es cierto? Y otras cosas más seguramente. Juan era pobre, pero honrado. Juan era pobre, pero honrado. O sea, ¿eso qué me conlleva a pensar? ¿Que todo pobre es honrado? ¿Que todo honrado es pobre? ¿Cuál sería una conclusión lógica? ¿El ser pobre implica ser honrado? ¿Siempre o no necesariamente? ¿No es cierto? A partir de acá, pues yo tendría que tener otro datito más para sacar una correcta inferencia. Bien, ahora vamos a ver, mira, los tipos de inferencia. Ahora bien, hablamos sobre la deducción, la inducción, ¿sí? La deducción se usa, mira, como sinónimo de inferencia, ¿sí? Pero ya sabes que la deducción, mira, es un procedimiento a partir de premisas, ¿eh? Te hablé sobre inferencia directa e indirecta. Profeta, la inferencia directa es lo que hemos estado haciendo ahorita constantemente. Cuando dice, por ejemplo, ¿no? El ejemplo de si la señorita Lozano sale con su babán, eso es una inferencia directa. Y es lo que más se usa en comparación de lectura, ¿sí? En cambio, la inferencia indirecta es cuando yo no menciono el punto en sí, o sea, de forma literal, pero estoy haciendo alusión, mira, a algo en el texto. Ese es un indirecto. Lo que vamos a hacer ahora, mira, es hablar de las inferencias, pero de acuerdo al contenido y de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, la inferencia de datos. ¿Qué implica eso? Que obviamente no hay un dato que se muestre en el texto, que tú tienes que mostrarlo. Eso es la inferencia de dato. El dato no aparece de manera literal, sino tú tienes que extraerlo a partir del texto, a partir de algunas pistas. Ese ejemplo es conocido. Dice, Michelangelo Buonarroti fue un reconocido pintor, escultor, arquitecto italiano de estilo renacentista. Es tenido como uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años, entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. Como ves, hablan del Michelangelo Buonarroti, ese es el tema. Ya hablan pues de su oficio, qué cosa era, ¿sí? Y con qué familias, o sea, él usualmente sabe. La pregunta de inferencia de datos es esta, mira. Se colige del texto que Michelangelo Buonarroti y las alternativas. Era un artista opulento. Para yo sustentar como respuesta correcta opulento, aquí debe haber algún dato, ¿no? El hecho que diga que vivía entre Florencia y Roma y vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos, a partir de acá yo no puedo decir pues que era opulento, ¿no? Opulento es adinerado, rico. En todo caso, depende de la familia de Florencia, ¿no? Ellos tal vez sí eran ricos, pero no pues Michelangelo Buonarroti. Vivió 89 años. Bueno, para yo sacar ese dato tendría que hacer una resta acá. 1475 menos 1566. Y si tú haces una resta, de hecho que te sale eso. Es más, mira, ese dato estaba de forma implícito. Y usualmente cuando la información está entre paréntesis, uno no lo lee, porque simplemente la explicación de algo anterior, ¿no? Y aquí eso sí, pero no es literal. Lo estoy concluyendo a partir de ahí. Esa podría ser la respuesta.
¿Fue un escritor renacentista? Sí, pero literal. Recuerda que la respuesta no se puede, obviamente, no se puede, no puede ser literal. Oiga, dice que acá, es un escultor, pintor y arquitecto. No es escritor, bueno, falsa, falsa como tú. No es escritor, es otro tipo de artista. Renacentista sí, bacán, pero esa proposición no tiene nada que ver con el texto. Fue un artista monofacético, recontra, super, hiper falsa, como todas las que estamos descartando. No, fue escultor, pintor, arquitecto, no fue monofacético. Radicó solamente en Roma, recontra falsa. Estuvo en Florencia y Roma. Por eso, y muchas cosas más, la respuesta marcamos la B. Ese dato no aparece en el texto de manera literal, sino, o sí, no aparece. Eso está, mira, ahí. Tuve que hacer esa operación y de ahí recién extraje ese dato. La respuesta era la B. ¿Sí? Entonces, eso es una inferencia de datos. Tú tienes que mostrar el dato preciso que muestra el texto. ¿Sí? Segunda inferencia. La inferencia holística. La palabra holística viene de holo. Holo es todo. O sea, vas a mostrar, mira acá, una información general. La inferencia holística es un tipo de inferencia mediante la cual el lector modela una macrocomposición de acuerdo al principio de jerarquía, de manera que mediante una abstracción se obtiene un esquema general que vincula cada acontecimiento que acaece en un razonamiento más global. Entonces aquí la pregunta es, mira, se desprende el texto que el personaje principal, ¿qué cosa es? ¿Quién es? Suena el despertador. Aunque salir de la cama con el frío que hace, total, ¿para qué? Y además, seguro que hoy tampoco hay ninguna oferta de lo mío, total. ¿Para qué voy a mirar? Tengo que dejarme de pesimismos. Bueno, ahora sí, habrá que levantarse. Voy a desayunar, encenderé la tele, tengo que estar informado. Luego, ¿qué haré? Tanto tiempo disponible en casa. Ahora lo principal es encender el ordenador y mirar las ofertas. Estoy decidido a seguir llevando a mi CV, o sea, currículum vitae, a las empresas que requieran personal. Nada, no hay nada, demonios, todo este mes ha sido así. Ahora dicen, estamos hablando en este texto de un personaje, evidentemente, que no tiene trabajo, ¿sí o no? Pero tampoco lo quiere buscar así con ansia. Se anima, se desanima y encima reniega. Profeta, ¿por qué dice que no tiene trabajo? Porque acá dice, estoy decidido a seguir llevando mi CV, currículum vitae, a las empresas que requieran personal. Entonces se deduce que ese personaje no está trabajando. ¿Cuál marcarías como respuesta? Vamos, Luce, de ver, Luce. Habla. ¿Qué se podría deducir? Dice, del texto, se desprende del texto que el personaje principal, o sea, la persona que está en su casa, que quiere y no quiere, ¿sí? Es en sí el dato a extraer, a mostrarse. ¿No? Yo sé que te vas a lucir ahí. ¿Sí? Ah, ya, Brian, pensé que estábamos mal, dije, ¿qué está pasando? Tiene problemas de salud, pero de salud no está recontra bien, es de salud. Bueno, de repente su enfermedad es no querer trabajar, ¿no? Ocio. La respuesta es, se encuentra desempleado. Y se ha acostumbrado a no trabajar, que ya no ya le hace pesado ese. La respuesta es la E. La E de emoción. Esa es una inferencia holística. Y cuando la inferencia es de marco, evidentemente se refiere pues a la periferia del texto, sí, sino a extraer evidentemente un dato importante que podría ser el tema,
el tema central, la idea principal o el título. Es un tipo de inferencia mediante la cual el lector puede establecer el tema general de la lectura cuando ese no está presentado, cuando no se presenta explícitamente en el texto. Por ejemplo, si Oriono hace mucho frío y muchas personas andan con su gabán, pues algunos usan gorro y otros chalín y guantes también. En esa época del año, las personas suelen sufrir de gripe. Oiga, se deduce que la estación en que está el autor es... ¿Cuál es el tema? ¿De quién estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Eso es una inferencia, Marco. Obviamente me estoy refiriendo a qué estación. ¿No es cierto? Al invierno. Pues. Nos estamos refiriendo al invierno. ¿Sí o no? Las personas andan con su gabán, chalina, guantes, se refrían frecuentemente. Eso es una inferencia de Marco. Bien, y aquí en este texto no hay una inferencia en Marco las preguntas. Más bien aquí era una inferencia de dato. Por eso no lo vamos a leer esto. Bien, la respuesta aquí es una inferencia de dato. Lo correcto era de pronto el tema central. Ahí sí podía ser. Bien, vamos a subirlo. La inferencia causal. Obviamente, ¿qué voy a hacer acá? Debo explicar la causa. No se muestra la causa de manera literal, pero debo explicar yo cuál es la causa. Debo mostrar la causa. Es un tipo de inferencia mediante la cual el lector establece la causa probable de un acontecimiento o fenómeno que se explicita en el texto. Bien, ahí está el supertexto. Carmen lleva una semana en su nuevo trabajo con 62 años. Carmen es la nueva barista de la Starbucks. Ha contratado para una de sus tiendas en la Colonia del Valle de la Ciudad de México. Las jornadas de trabajo para personas de la tercera edad, como Carmen, son de 6,6 horas y media, ¿no? Con 2 días de descanso a la semana y 45 minutos de descanso cada día. Asimismo, cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, seguro dental y un contrato indefinido. Ahora, ¿por qué cree que es indefinido? 65 años. Carmen solo es una de los 13 millones de mexicanos que superan los 60 años y representan uno de los grupos más vulnerables de la población debido a que solo el 30% percibe una pensión contributiva correspondiente a los años cotizados durante su vida laboral, según la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Bien, el tema pues es Carmen. Hablan de Carmen que trabaja evidentemente a pesar de sus años en el Starbucks. Tiene ciertos beneficios y ella lo hace evidentemente porque su pensión es escaso, es muy ínfimo, es miserable su pensión. Por eso se ve obligado a trabajar ella. La pregunta causal es esta, mira. Se colige, aquí si tienes un lapicerito o algo, cuando la pregunta se refiere a inferencia, podrían usar esas 5 palabras, ¿no? El clásico se infiere, se deduce, se colige, se desprende, se extrae, se concluye. Oiga, esas 6 palabras, jóvenes, son sinónimos cuando la pregunta está referida a lo inferencial. ¿Bien? Se deduce, se colige, se desprende, se extrae, se concluye, se infiere. Esas son las 6 palabras que se usan cuando la pregunta está referida a este nivel, ¿no? Al nivel inferencial. Se colige el texto que la señora Carmen, pese a sus 62 años, se encuentra trabajando en la Starbucks. ¿Por qué? Ya, bueno, a pesar que el texto te menciona, pero no lo dice de manera así explícita, ¿no? Lo sugieren. ¿La B sería, profesor? Ya, muy bien, ahora sí.
Qué tal voz, doctor? La voz que embaraza, muy bien, vale. Bien, ese es, doctor, muy bien. Y cuando la inferencia es prospectiva, esa es una inferencia futuro. Bien, acá tú tienes que anticipar. A partir de datos, obviamente, se hace esa inferencia prospectiva. ¿Bien? Es un tipo de inferencia mediante la cual el lector obtiene un dato futuro a partir de la información proporcionada en la lectura. Aquí vamos a hablar de otra inferencia, pero ya lo vamos a hacer con nuestra práctica, ¿le parece? Nos falta solo una más, un tipo de inferencia más, pero mira, la inferencia prospectiva es una inferencia que hace referencia al futuro, a lo que va a pasar. Hasta ahí, mira, va a ser esa parte teórica. Ahora te voy a mostrar tu practiquita. ¿Bien? Profe, la teoría sí, si no es que no vamos a avanzar el texto. La teoría es basta. Solamente falta una inferencia y los ejemplos. Pero vamos a usar como ejemplo tu material. Inferencias. Y de frente vamos a decir, mira, a inferencia de marco. Ya sabes qué cosa es inferencia de marco. Obviamente, debe mostrar el tema. Por ejemplo, acá te piden el tema central. Entonces, mira, señorita, mira, joven, mira, doctor. Como tenemos la pregunta, bacán, para ti, con mucho cariño, todo porque me queda recontra bien, porque me queda recontra bien. El gobierno de Mauricio Macri, ¿bien? Pero antes te iba a decir el superdato, cuando quieres hacer ese texto y quieras entender mejor, busca la pregunta por el tema central, la idea principal o simplemente el tema. Y analiza las alternativas. Si se repite en dos o más veces una palabra o frase, ese es el tema. ¿Bien? Pero una cosa es el tema y otra cosa es el tema central, diciendo. El tema es el sujeto de quien se habla en el texto. Y el tema central es lo que se dice principalmente de ese tema. ¿Qué cosa se habla más de él? Ahora bien, ese tema central es equivalente al título. El gobierno de Mauricio Macri no ha logrado romper el ritmo de cortos ciclos económicos en el que se instaló en los últimos años la economía argentina. El kirchnerismo, caracterizada por el crecimiento en los años impares y retroceso en los pares, después del 2016, en números rojos de su PIB argentino creció un 2,9% en el 2017 y empezó el 2018 aún peor. Hoy tú sabes que Argentina es un país recontra mal visto en el ámbito financiero. No es, no es digno de recibir préstamos. Es el país más endeudado del mundo. El Fondo Internacional ni lo quiere ver. Hay un nuevo impuesto que han creado hace poco, impuesto al aire. O sea, te cobran por respirar. Entonces, Argentina es uno de los países, está peor que Venezuela. Después de un 2016 en números rojos, el PIB argentino creció un 2,9% en el 2017 y empezó el 2018 aún mejor. Sin embargo, la tendencia se invirtió a partir de abril y se mantiene en descenso. El Instituto Oficial de Estadísticas informó que una caída de la actividad económica del 4,2% en el segundo semestre, la peor sequía en 50 años y el inicio de la brusca devaluación del peso influyeron en el declive económico entre abril y junio, provocado que el gobierno estime que la economía retrocederá un 2,4%. En todo el 2008, asimismo, en el segundo trimestre, el sector más perjudicado fue agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un severo retroceso del 31,6% interanual. La pregunta de Marcos: se deduce
del texto, que el tema central del texto es, ¿sí? Pero vamos, decime vos, ¿de quién se está hablando? Ya que estamos en Argentina, decime vos. ¿Se está hablando de Argentina? ¿Se está hablando del gobierno de Macri? ¿De quién se está hablando? Y como dije, como dice Gareca, pensá, pensá. El tema, primero el tema. Pensá. Muy bien, la señorita Lozano ya no hay una respuesta. Pero ¿cuál es el tema? El tema, ¿cuál es el tema? Habla, decime el tema. ¿De quién se está hablando? ¿Del gobierno de Mauricio Macri? ¿De Argentina? Yo te dije, las sequías como factor de crisis, la crisis de la economía argentina, el asombro, el sombrío panorama argentino, el vaivén económico de Argentina, la ineficiencia política fiscal argentina. ¿Cuál es el tema? La B. Del gobierno de Macri en la Argentina, sino, o sea, se está hablando principalmente de Argentina. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia, Marco? ¿Qué se está hablando? Básicamente se está hablando de su economía, sino, ¿qué pasó con su economía? Se está yendo a pique. Se está yendo a pique. A pesar que nosotros somos, a pesar que la economía, la economista, la ex ministra de Economía, María Antonieta de las Nieves, ya parecía la persona que el Chavo, no es de las Nieves, ¿no? Solo es María Antonieta. Empeñó al Perú a 100 años, pero por lo menos ¿Cuándo empeñó todo al el Perú mundo de nos 100 quiere años, prestar profesor? la respuesta. Todo el mundo nos quiere prestar plata a nosotros. La respuesta es la B de bebé, obviamente. Obvio, obis. Vamos a sacar una inferencia holística ahora. O sea, nos va a preguntar sobre algo general del texto. Bien, primero lee la pregunta. ¿Qué dice bien la pregunta? Acostúmbrate a leer la primera pregunta. En el texto se informa principalmente que para Carlos Guerra, bacán. Entonces ya tengo la primera pregunta. Ahora sí leo el texto con atención. ¿Qué cosa es Carlos Guerra? ¿Qué implica Carlos Guerra? Vamos, hagámoslo. Decir que el plástico no es terrible es una opinión poco popular, sobre todo si se considera que es uno de los principales contaminantes en el océano y amenazante de la biodiversidad de los ecosistemas marítimos. Sin embargo, la invención del plástico es un gran avance en la humanidad del que las personas no se hacen cargo convenientemente y por ahí parece estar el problema. La contaminación es solo la parte negativa de los plásticos, comenta Emol, el biólogo Carlos Guerra. Ahí está, Emol Carlos Guerra. Y justamente tu pregunta va a referir a él, ¿no? Lee tu pregunta, ubicas el dato en el texto, subrayas y ahí aparecerá tu respuesta. O sea, tu respuesta aparece en toda esta oración. Ahí va a aparecer tu respuesta. Director del Centro Regional de Estudio de Educación Ambiental de la Universidad de Antofagasta. Así, el académico esgrime una opinión que muchos criticarían, ya que sostiene que el uso del plástico no es el problema, sino lo que sucede con él después de ser útil, que es responsabilidad exclusiva de nosotros. Y ahí está seguramente la respuesta a lo que alude el texto. Si quieres sigo leyendo, si no contesto ya. Pero ahí te llega la respuesta. Entonces, acostúmbrate a leer la pregunta atentamente, luego ubica tu pregunta en el texto y a partir de ahí contesta. Y así no te vas a demorar demasiado. O sea, primero lee la pregunta, interiorízala y luego lee el texto con atención. Ahí va a ser más sencillo. Entonces, si quieres sigo leyendo, si no ya contestamos de una vez. Pero para que no te sientas mal, vamos a leer. Hoy en día, la mayor parte de los vehículos tienen partes de plástico. Pensemos, por ejemplo, en los parachoques. Estos antaño eran de fierro, lo que producía un tremendo daño. Mataban a una persona cuando la chocaban. Hoy en día, en cambio, son de plástico y se abollan, generando el ablandamiento y el impacto, postula el científico, quien agrega además otros ejemplos como los marcapasos y la prótesis de la contribución del plástico a la mejora de la calidad de vida
de personas en ese sentido, el plástico no puede ser concebido como un veneno para la humanidad. El veneno es que no sabemos manejarlo y lo hacemos irresponsablemente, es decir, no sabemos reciclar. No sabemos reciclar. El plástico es muy útil, beneficia, pero el ser humano, después que lo utiliza, no sabe qué hacer con él. Bueno, en el texto se informa principalmente que para Carlos Guerra, los que contaminan al fin y al cabo el planeta son los humanos, no es el plástico en sí. El plástico es útil, pero una vez que es útil el plástico, la gente no sabe qué hacer y simplemente ignorantemente lo botamos. Bueno, nos dicen que debemos reciclar, pero nos llega altamente y hacemos lo que nos venga en gana. Entonces botamos la basura en todos los plásticos sabios y por haber. ¿No? Profeta, es que el plástico tinta caro. Es verdad, está caro con el plástico biodegradable. Pero vamos, ¿cuál es tu respuesta? A ver. Ya te dije, pues. El problema no es el plástico. El problema son las personas que usan el plástico y no saben después qué hacer. Habla, habla. Existe una furibunda campaña de desprestigio en contra de las empresas que en ningún momento se habla de eso. ¿No? Lo que dice el señor Guerra es que acá los plásticos son muy útiles. Son tan útiles incluso que se usa incluso ahora en los carros y no matan personas. ¿No? Los atropellan, pero ya no los matan. Pero después, obviamente, la gente no sabe qué hacer con ese plástico. Ahí viene el problema. A ver, te leo en el chat, ¿qué más puede ser? Sé que me has hecho una respuesta correcta. Yo tengo fe. Así es, muy bien, claro que sí, pues si así lo hicieras en el examen, qué chévere sería. La respuesta efectivamente dice, oye, ¿qué? ¿IRS no tiene teclado? La respuesta es la E. Los plásticos no son una amenaza, sino el tratamiento inadecuado que se le da luego de usarlo. ¿No es cierto? Luego usarlo. A pesar de que hay N alternativas, ¿no? A pesar que hay N alternativas para el plástico. Ahora la inferencia de datos, ya sabes, mira, la inferencia de datos que implica que vas a ahorita, justamente el texto, mira, que no habíamos leído, aquí aparece justo, qué suerte la mía. Inferencia de datos, o sea que aquí hay un dato oculto. A ver, lee el texto, a ver, lee el texto con atención. Y si quieres analizar el texto, señor, señorita, mira, ¿qué haces? Leo el texto y donde veo un puntito, hago esto. Puntito, hago eso. Bien, te muestro, mira, la respuesta. Pero primero yo te voy a asegurar dónde estaba esa pregunta o con qué se vincula la respuesta. La respuesta aparece en la oración 2 y 3. O sea, la respuesta está aquí. Ahí está la respuesta. José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique de Pampamarca, Tungazuca y Surimana, descendiente de doña Juana Pilcohuaco, hija del último inca Túpac Amaru, ajusticiado por el virrey Toledo en 1572, gozaba de un origen ilustre.
Nació en Tinta el 19 de marzo de 1738, vástago del matrimonio de Miguel Condorcanqui, gobernador de Surimana, y doña Rosa Noguera, quien falleció repentinamente en el mes de mayo de 1741. A la edad de 30 años, al poco tiempo fallecería también su padre. Al poco tiempo también fallecería su padre. Y ahí está el dato. Ahí está el superdatazo. Y ahí está la respuesta. Al quedar huérfano quedó bajo el cuidado de sus tíos maternos, quienes lo matricularon en el colegio de caciques de San Francisco de Borja, en el Cusco, donde descolló por ser un estudiante muy aplicado. Posteriormente, aprovechando sus constantes estancias en Lima, asistió a clases de arte de la Universidad de San Marcos. A los 20 años contrajo nupcias con Micaela Bastidas, quien además de ser esposa fiel, fue una decidida consejera de la rebelión que inició Condorcanqui el 4 de noviembre de 1780 contra el sistema de corregimiento del virreinato peruano. Dice, se desprende del texto que José Gabriel Condorcanqui quedó huérfano de madre a los 3 años de edad. Así es, varón, muy bien. Si así lo hicieras en el examen, Brian, qué chévere sería. ¿Sí? Y ahí está, bueno, haces una resta lo que estaba ahí y la respuesta te va a salir la D edad. La respuesta es aquí. Quedó huérfano a los 3 años de edad. Así es. ¿Sí? Esa era la respuesta. Profeta, ¿y por qué no puede ser la... Era descendiente de la justicia? Dime. ¿Hablaste algo? ¿Era descendiente del ajusticiado Túpac Amaru? Oiga, pero si él es Túpac Amaru. ¿Sí? Estuvo con... Eso es literal. ¿Sí? Ese acto de la D no está en el texto, sino es una resta que se hace, pues, 1738, 1741, restas y ahí nace el dato. Ahí está el dato oculto. Profe, ¿y por qué no la hace? Donde dice que inició una rebelión. Literal, doctor. No sería oculto, bueno. La inferencia nunca debe aparecer en texto. Y ahí está acá, literal. Ahí está, mira, literal. ¿Sí o no? Ahí está el dato literal, ¿sí o no? Inició la rebelión el 4 de noviembre de 1780. Y es literal, ahí está, mira, la C. O estoy orate. ¿Sí o no? La inferencia nunca debe aparecer en el texto. Si aparece ya no es inferencia. Y es una afirmación. Entonces, esa inferencia, esos 3 años no aparecen en el texto. Estoy haciendo una resta, ¿no? 1738 menos 1741, 3 años. A los 3 años, evidentemente, fallecieron sus padres. Y el texto, ¿cuántas unidades informativas tiene? Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades informativas tenía ese párrafo. ¿Y dónde estaba la respuesta? En la oración 2 y 3. Causal. Bien, esto ya lo hemos desarrollado ya. Se ha filtrado. Oye, ¿cuál era la respuesta? ¿Te acuerdas? La respuesta era la D. Esa era la causa, que apareció en la diapositiva. La perspectiva. Bien, cuando hagas texto mixto, y ese es un texto mixto, nunca te olvides, primero lo que tienes que hacer es analizar el cuadro. El cuadro sintetiza la información principal del texto, o sea, tiene vinculación con el tema central. Ese es lo más importante que se va a exponer en el cuadro, en el texto, perdón. Caso de feminicidio registrados en el Perú por el Ministerio Público. 2009-2014. Total de feminicidios, 2.954 mujeres
fallecidas. 2010, 139, o 9 creo es. 2011, 120 y tantos, no, 120 dice. 2012, 122. 2013, 105. 2014, 77. Total, 720 mujeres. Mira, en esos años que perdieron la vida a causa de algunos sujetos. Población femenina, ¿cómo se fue incrementando? Bien, ya sé evidentemente de qué trata el texto, ¿sí o no? Del feminicidio, del incremento, mira, bien inconstante el feminicidio, ¿no? O sea, todos los años mueren mujeres a causa de su marido. Es más, tengo incluso la pregunta ya. ¿Podemos inferir que los casos de feminicidio registrados por el Ministerio Público, podemos inferir que los casos de feminicidio registrados por el Ministerio Público, bien, hay que buscar la causa? O sea, ¿va a quedar ahí nomás? ¿Se va a incrementar o va a ser algo en el Ministerio Público? Leamos el texto. El acto de violencia que termina con la vida de las mujeres es reconocido como feminicidio. Ese es el concepto de feminicidio. La construcción de ese concepto obedece a la necesidad de diferenciar estos crímenes del de homicidio, acto que se refiere a los asesinatos que se cometen contra cualquier persona. La tentativa de feminicidio, por su parte, se refiere a los actos de violencia perpetrados contra la mujer con el propósito de quitarle la vida, pero que no lograron tal cometido. La siguiente tabla estadística refleja el comportamiento de los casos de feminicidios en un intervalo de tiempo determinado. Y ahí está. Casos de feminicidio registrados en el Perú por el Ministerio Público. Puedes basarte en la tabla en sí, la cantidad de mujeres que han sido dañadas y evidentemente en cuánto fue la merma, ¿no? Podemos inferir que los casos de feminicidio registrados por el Ministerio Público, recuerda que la inferencia no debe aparecer en texto, debe ser solo sugerida, debe ser tácita. Voy a mover esa cosita que siempre molesta. Han sido manipulados para invisibilizar de manera oficial este problema social, o sea, de propósito han disminuido, o sea, que la cantidad no es real. Oiga, pero estamos hablando del Ministerio Público, ¿no es cierto? La E, profesor. ¿Sí? Fueron menores que los casos catalogados como intento de feminicidio logrados. Pero si mi pregunta se basa solo en el cuadro, evidentemente no podría ser respuesta, ¿no? Porque hay fluctuaciones ahí. Se redujeron debido a la permanente presencia del Estado. Bien, 2014, 2013, 2012, oiga, es menor la cantidad respecto pues al 2009, 10 y 11. Fueron menores de los casos reales que se silencian por miedo a las represalias. Decrecieron en el año 2015, en consonancia con el comportamiento de los años previos. ¿Sí o no? Mira, si está bajando, mira, 2012, 122, 2013, 105 y 2014, 77, entonces, ¿qué seduce? ¿Es un dato futuro, ¿sí o no? ¿Que va a subir o va a bajar? Que va a bajar, ¿sí o no? La respuesta es la E de Nano. Eso se deduce, ese es un dato, una inferencia futura. La inferencia de intención.
Bien, ¿cuál sería entonces dice, se colige el texto que el objetivo principal del autor? Si ves en el autor de alguna manera no le da algo positivo a la homeopatía, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente no está comprobado, ¿no? No es algo científico, dice el texto. ¿Sí? Cuando dice, por ejemplo, la primera parte, ¿no? Es un abordaje terapéutico de los problemas de salud sin el apoyo científico, sin el apoyo científico. Está diciendo, dice cualquier cosa menos real, ¿no? Para avalar su validez y utilidad. Su impacto social real es pequeño, pero debe ser conocido, analizado en el conjunto de las muchas pseudoterapias que se ofrecen en la sociedad. Las numerosas evaluaciones independientes realizadas han demostrado que la homeopatía no es útil. No es útil para ninguno de los problemas de salud estudiados más del efecto placebo, o sea, solamente calma el dolor. La respuesta a esta pregunta aparece pues en la primera parte y también aparece en la penúltima. La sociedad espera que de sus profesionales un abordaje científico de los problemas de la salud para encontrar una mejor solución a los mismos. Por lo tanto, se colige el texto que el objetivo principal del autor es ¿qué cosa? Recusarlo. ¿Sabe por qué fallaste acá? Por no saber qué cosa recusar. La respuesta es la C. Rechazar el expendio de productos homeopáticos por carecer de bases científicas. Esa es la respuesta. Profeta, ¿y por qué no podría ser cuál? Vamos, dime, pues. Habla, habla. Inferencia léxica, este papayita. Acá un poco de sinónimos, a menos que te pregunte por lo connotado, denotado, y sí te mata. Todos conocemos al gallinazo y desde nuestros primeros años tenemos un enigmático respeto por su vida. Todo lo hemos contemplado jugar con el viento al volar en múltiples ocasiones por las tardes en los campos, clavando su potente pupila sobre el suelo en busca de alimento. Nos ha distraído muchas veces su presencia en los tejados durante el frío de las mañanas. Todos conocemos los convites y orgías a expensa de hediondos mortecinos y nos hemos convertido en sus inconscientes paladines sin refrenar ni un momento en su valor malévolo, en su obra perniciosa, en su papel de mosca gigante. En la propagación de las enfermedades, el gallinazo se encuentra en toda América, vive en todos los climas, escaseando mucho en las costas y en las altas montañas donde solo por excepción se constata su presencia. Anida en los tejados, en las paredes de las casas arruinadas, en los campanarios, ponen 3 huevos blancos, los cuales son cuidados con esmero en turnos alternados por la madre y el padre. Posee un temperamento flemático, triste y frío. Cuando el hambre los acecha, remolinean por el aire durante largas horas, se remontan a las alturas y desde ahí, con sus ojos que les es altamente fiel, buscan y localizan los cadáveres para arrojarse sobre ellos y saciarse plenamente. Cuando caminan por el suelo, lo hacen con el cuerpo recto, balanceándose en puntillas. Nunca atacan a los vivos, puesto que son rapaces de los cadáveres y de las inmundicias abandonadas en los campos.
La peste porcina, que es una de las enfermedades más temibles de los cerdos, tiene como uno de sus vehículos al gallinazo, el cual después de contaminarse con cadáveres pestíferos, se posa en la cochera y come con ellos las lavazas, contagiándolos de tan nefasta enfermedad viral. Se colige de expresión papel de moscas gigantes, connota, oiga, connota. Y te acuerdas que connota es un significado subjetivo y real, que no aparece en el texto, ¿sí o no? Entonces, se colige la expresión papel de moscas gigantes. Papel de moscas gigantes, ahí está. En su obra de perniciosa, en su papel de mosca gigante, en la propagación de enfermedades. La expresión papel de mosca gigante connota Eufemismo. eufemismo, desdén. Acá la respuesta es parangón, comparación. Desdén es desprecio, rechazo. Se infiere que el término fiel implica sus ojos fieles. Donde pone el ojo pone la bala. Precisión. Precisión. Se deduce la lectura que el verbo clavar significa clavar. Fijar. ¿Bien? Clavar. Así es. Ahí sería pues el concepto fijar. Se desprende la lectura que vehículo implica el concepto vehículo. Utilizan de medio el, ¿bien? La C. Medio. Él lleva el virus, él contamina. La B. Bien, esa sería pues la respuesta. Bien, amigos, ahí te dejo la respuesta de este texto. Te dejo aquí al final, cuando tengas un tiempito para que te luzcas ahí. Bien, ahí te apunto la respuesta, ¿ya? Esas son las respuestas por si quieres practicar en algún momento el texto. Bien, cuídate bastante. Un gusto. AEDBE. Esa es la respuesta. Bien. Nos vemos la próxima. Dios mediante. Cuídense bastante. Buenas tardes, jóvenes. Chao, profesor.